realmente un honor poder tener la dedicación de hacer este libro a pedido de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad, de lo que ha sido este trabajo colectivo intenso. Les van a hablar los panelistas, pero yo quiero agradecer muy especialmente que esta noche nos acompañan los familiares de Mónica Morán. Voy a nombrar, está el señor José Morán, su hermano, con su esposa, están los sobrinos, que son una cantidad de José Pablo, y José Pablo ha venido desde Viedma, con su hijito Matías. Está también José Ignacio con su esposa. Está Diego Martín y José Manuel, que son de acá de Bahía y que han venido. Falta nada más que María Laura, que no pudo venir y está en Viedma. Pero todo este nudo humano familiar de ella, para nosotros es realmente hermoso que hayan podido venir, que estén acompañando este momento en el que todos estamos tan conmovidos. Quiero señalar especialmente también el hecho de que la tapa de Angelario se basó en una fotografía que sacó Florencia Cano. Yo un día mirando las fotografías de ella me impactaron varias, pero cuando justo en esos días salió el tema de hacer el libro, ese camino olvidado, donde esa foto la sacó en un basural, y en el basural estaban los libros tirados. Me pareció muy simbólico de lo que fue una época, y por eso vinieron toda esta gente, y especialmente a través de la universidad, a recoger esos libros tirados. Y entonces se concreta en esto que estamos celebrando hoy, que es la llegada de un libro donde la autora no está, pero está, y va a seguir estando, mientras nos podamos juntar, nombrarla y decir sus poemas. Bueno, la mesa la compone el profesor Diego Poyese, que es el secretario de Extensión del Departamento de Humanidades y que fue el coordinador de todas estas acciones humanas de este colectivo, y que además tuvo el trabajo de pasar los poemas en limpio, digamos. Ana Vidal, que ha venido desde Sierra con su bebé. Ana, que es una estudiosa de la época de los 60 y de los 70, especialmente en teatro, pero también, como esta mujer era también teatrista, Ana está muy metida en su historia, así que participa del libro. Siguiendo el orden está nuestra vicerrectora, Ana María del Carmen Vaquero, que es también la subsecretaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la universidad, y está haciendo una tarea muy importante, muy grande desde eso, tanto que mañana pasamos el chivo, estamos todos invitados a las 11, se va a hacer la estación de la memoria en la sala azul, o en el panel azul, desde allá arriba en las aulas rosas, pero deja que yo lo paso bien. Bueno, ella lo va a decir mejor que yo, pero a mí me dijeron que era azul, Bueno, no sé. No, porque lo decidí yo, así que te puedo hacer. Perfecto, es rosa porque lo dijo la vicerectora. Bueno, y acá está Gabriela Marrón, que está reemplazando por el día de hoy a la señora Silvia Álvarez, la directora del Departamento de Humanidades, que lamentablemente no pudo asistir en el día de hoy, pero está presente a través de Gabriela Marrón, que es la secretaria de posgrado del Departamento de Humanidades. Y finalmente, por hijos, la Asociación Hijos de Bahía Blanca, Anaí Junquera. Bueno, con este panel, con esta emoción que ya estamos viviendo, y bueno, pero no quiero dejar de mencionar también, ahí están, no se iban a saludar porque veo que no hay más sillas pero bueno, está Omar Chovier y está Mario Ortiz, el último.
profesores, colegas del Departamento de Humanidades, los dos son poetas, pero muy importantes poetas. Así que eso, y que hayan integrado el libro con sus prólogos, a través del prólogo, del análisis que hace de la poesía de Mónica, de situarla en ese contexto de los 60 y los 70, bueno, es el trabajo lindo que hicieron con la sensibilidad especial de poetas que los caracteriza. Bueno, los dejo con el panel. Bueno, buenas noches. Sí, está bien, ¿eh? Buenas noches. Bueno, Elena ahorró la mitad de las cosas que iba a decir porque hizo toda la lista de los que estábamos acá y en realidad es un panel atípico de presentación. Somos como 7, podría haber más. Falta Natalia Molina, que podría estar sentada acá. Faltan más compañeros militantes que de algún modo tuvieron que ver con que esto sucediera, una cadena larguísima que después van a decir. La idea era precisamente que este libro, que es colectivo, que en realidad tiene los poemas de Mónica, la voz de Mónica, pero la realización del objeto dependió de una serie de factores y de agrupaciones y de instituciones y de militancias y de lealtades y de memorias colectivas, tuviera una representación acá en la que no es que nos peleamos por hablar muchos, sino porque efectivamente no podría haber sucedido de otro modo. Lo único que hago es presentar a cada uno de los que tienen que estar acá, presentar porque hice, bueno, nada, me dejó la posibilidad de elegir cuántos. Me quedé corto porque pudiéramos estar hasta más tarde, pero elegí que estuviera Anaí, porque Hijos había iniciado este último recorrido de los poemas, porque en realidad estos poemas tienen un recorrido mucho más largo y con muchos más agentes en el medio. Negrita está porque efectivamente se hizo cargo de ese reclamo de Mario y nos dijo, bueno, lo hacemos, este libro efectivamente hay que hacerlo. Ana le puso un laburo enorme junto con Mario y con Omar, tanto en el prólogo como en las discusiones que tuvimos para ver qué es lo que iba o no en el libro y cómo iba y cómo decidíamos respecto de algo en el que estábamos tratando con muchísimo cuidado, porque es un texto de alguien que no estaba como para que lo discutiéramos con ella, porque ni siquiera lo teníamos por qué discutir, y Gabriela, que está en lugar de Silvia, porque ninguna de estas cosas se hizo desde la voluntad personal de cada uno en la casa, sino desde instituciones que ahora, por lo menos ahora y en buena hora, propicia que sucedan estas cosas. No sucedió siempre así, casi nunca. No necesariamente esto va a suceder siempre, pero ahora que sucede, celebremos. Entonces, para celebrar y para presentar el libro, le voy a pasar la palabra a los compañeros, que es la manera que tengo de nombrar a los que tengo acá en la mesa. Ahí. Bueno, hola a todos. Para nosotros es una alegría poder estar acá. Nosotros, me refiero a la agrupación Hijos, yo estoy representando a la agrupación, que ahí están mis compañeros. Y bueno, en principio agradecer a la Universidad Nacional del Sur, que nos ha invitado a estar en esta presentación del libro que la universidad editó, que si bien es cierto, como decía Diego, que en realidad surge de un espacio en las jornadas, en el marco del 24 de marzo en este año, en unas jornadas de poesía y memoria, que coordinó la compañera Natalia Molina, y que ahí surgió a raíz de Mario Ortiz, que eligió leer las poesías de Mónica Morán. Se le ocurrió decir que la universidad se debía, o algo así por el estilo, hacerle un homenaje y poner la voz de Mónica Morán a través del libro, cosa que ahora tiene
acá está el producto, el resultado, digamos, de todo eso, que bueno, que fue anterior por el rescate de las poesías, que ya después van a contar, yo no me voy a meter mucho en ese tema. Así que, bueno, para nosotros es grato porque es nuestro objetivo como agrupación, es nuestra tarea poder generar encuentros donde después se pueden generar cosas maravillosas como esta. Esto nosotros lo aprendimos de nuestros referentes, que son nuestras queridas madres de Abuelas de Plaza de Mayo, y particularmente acá en Bahía Blanca nosotros aprendimos que digamos la cuestión es colectiva por medio de la PDH. Que bueno, que acá está Eduardo Hidalgo presente, y que todo esto es un camino recorrido a través de 38 años. Para nosotros es muy importante rescatar a Mónica desde la justicia que ella tuvo en el primer juicio que hubo a los genocidas. Ahora vamos por el tercer juicio, que es el primero a la Armada. Ya tuvimos otros dos acá en la sede de Colón 80 de la Universidad Nacional del Sur. Me parece que también estas actividades o estas propuestas acompañan, digamos, el camino de justicia que la misma Universidad Nacional del Sur abre sus puertas y pone en servicio, digamos, a los tribunales federales donde se juzgan a los genocidas. Mónica tuvo justicia en el primer y segundo juicio con 17 genocidas condenados y después con otros 7. Tanto Mónica como otras 100 personas más desaparecidas, detenidas y asesinadas, porque a Mónica la secuestraron acá a 2 cuadras, en Rondó al 200, la llevaron al centro clandestino de detención La Escuelita, donde fue torturada y después la asesinaron allí, y después hicieron esos famosos falsos enfrentamientos donde todos los familiares y la sociedad se enteró a través de la Nueva Provincia y el EU2 en esos famosos falsos enfrentamientos que sucedió en Nicaragua y Santiago del Estero. En las calles, sí, Santiago del Estero y Nicaragua. Para mí es importante dejar esto en claro, digamos, que estamos viviendo tiempos que son muy importantes para todos los bahienses, porque también las figuras de los desaparecidos, Mónica es uno más, de los 30.000, en este caso, bueno, ella era artista, era maestra, era titiritera, era artista plástica, pero además tenía un compromiso político, y ella pertenecía al Partido Revolucionario de los Trabajadores, y es por eso que la secuestran y la asesinan. En un terrorismo de Estado donde ya sucedían todo este tipo de horror, en el cual se había implementado el exterminio a las personas por una condición nacional política. Me parece muy importante rescatar esto y dejar en claro que estamos en un momento muy importante en el cual podemos recorrer. Pasaron 38 años, no fue fácil para ninguno, para las familias, ni para los organismos de derechos humanos, ni para la sociedad, en el cual después venida la democracia comenzaron a surgir los datos, a surgir información, a recabar información, y se pudieron abrir las causas que después, por las leyes de impunidad de 1987, quedaron estancadas. Así quedaron en el lazo del tiempo, en un paréntesis, hasta que en el 2003, con las políticas de Estado del gobierno de Néstor Kirchner, se derogan esas leyes, y otra vez se vuelve a empezar a respirar un poco de justicia, y la búsqueda se empieza
otra vez es como, esto es lo que lo hemos vivido nosotros, es como que pasó todo ese tiempo en un paréntesis, en algo que quedó estancado y otra vez volver a resurgir todo como si no hubiera pasado el tiempo, pero había pasado tantos años y ahora tenemos la impunidad, digamos, biológica porque los genocidas se nos mueren y nuestra familia también se muere, no puede llegar a los juicios a verlos, a vivirlos y a ver por lo que tanto han luchado. Como decimos siempre, Mónica está presente junto con los 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir acompañando a Mónica. Yo sé que muchos de ustedes han estado en muchas de las actividades, los actos donde se han leído la poesía de ella. Y quiero agradecerle muy especialmente a la familia. Es realmente muy conmovedor verlos. Muchas gracias. Leyendo un poco la historia de Mónica, estuvimos en la misma época. Cuando yo me recibo aquí en la Universidad del Sur, me voy a la Universidad de Comahue. Cuando surge, se crea la Universidad de Comahue, así que, bueno, fuimos contemporáneas. Seguramente ella habrá estado como estuve yo cuando le pusimos el nombre de Salvador Allende al aula magna, que después, bueno, lo eliminaron. Pero, bueno, te quería decir que en las jornadas previas al 24 de marzo del 2014 se llevó a cabo, justamente en este mismo lugar, el Centro Histórico Cultural, una lectura de poesía por la memoria. A partir de una iniciativa, como ya lo dijeron, de Hijos Bahía Blanca, con una muy activa colaboración de Natalia Molina. Este lugar tan significativo para la UNS, donde la propia institución surgió, se convirtió en caja de resonancia para versos y narraciones de Roberto Santoro, Joaquín Areta, Paco Urondo, Roque Dalton y Héctor Oesterheld. En ese coro que vulneraba a la distancia el silencioso horror de la dictadura, de la que casi todos habían sido víctimas, emergieron los poemas de Mónica Morales. Varias razones podrían justificar la afirmación de que aquella jornada de poesía por la memoria fue histórica. En ese clima particular que puede crear la confluencia de una literatura potente y una historia viva, escritores locales ponían su voz a los textos de aquellos otros que ya no estaban. Cada uno de los que leía los poemas anticipaba el porqué de la selección, la historia, la experiencia del lector, las razones por las que perduran su reciente edición. En el caso de Mónica, secuestrada por una patota a unos pocos metros de distancia justamente de este lugar, donde se estaba recitando su poesía, las palabras que antecedieron a la lectura señalaron una gran falta. Sus escritos seguían inéditos, y si bien era un hecho importante que se compartiera en esa fecha y en este recinto, podría ser mucho mejor si esa obra fuera finalmente editada, convertida en el acompañamiento permanente que otorga en el volumen impreso. La voz que proponía esta idea quedó resonando en el auditorio más allá del final de todas las lecturas. Esta es la historia de la génesis de este libro, en la que intencionalmente se obvian los nombres propios
porque, como viene sucediendo, es fundamentalmente una construcción colectiva. Quizás como en el cuento de Raymond Carver, si no se hubieran juntado lectores ni auditorios para esa jornada, si Mario Ortiz no hubiera elegido los poemas de Mónica para leer en esa ocasión, si no hubiera recordado públicamente que aún permanecía inédita, esto no habría sucedido. Aunque, para ser más justos, habría que agregar más enunciados. Si no se hubiera revertido con políticas de memoria, verdad y justicia las leyes de impunidad para los genocidas, si la lucha de las organizaciones no hubiera encontrado condiciones materiales concretas para las reparaciones históricas y las hubieran abandonado, si la Universidad Nacional del Sur no se hubiera hecho cargo de su obligación en este sentido, si no se hubieran hecho los históricos juicios por crímenes de lesa humanidad en uno de sus edificios centrales, si no se hubieran abierto entonces las puertas de la universidad a diferentes organizaciones de larga trayectoria de lucha a partir de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, tampoco. Pero así sucedió. Y a partir de aquella afirmación que tronó como un reclamo justo por los poemas, la universidad se hizo eco de esa inquietud y se movilizaron las fuerzas entusiastas de quienes escribieron los prólogos, de aquellos que rescataron los textos, de los que hicieron el esfuerzo necesario para que estos poemas vieran la luz y esta edición pueda reparar, finalmente, este hueco en nuestra literatura que dejó el terrorismo de Estado, con el silencio como continuidad del miedo. Un trabajo colectivo como el héroe de Osterfeld, como Los Ángeles de Mónica Morán, como todo lo que se logró hasta ahora en materia de memoria, verdad y justicia, como debe ser, como siempre debió ser. Sin duda, hay una construcción colectiva, pero para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia. Pero se necesita de una decisión política para concretar en hechos esas ideas, esas propuestas. Quienes estamos en cargo de gestión, con todas las satisfacciones y alegrías, pero también sin sabores, tenemos a veces esta posibilidad de tomar decisiones políticas. Y esa fue la decisión del rectorado de la universidad, como fue también decisión hace de esto 2 o 3 semanas de poner una placa de Teodoro Bonfiglio en la cooperativa Textiles Pigüé, la cooperativa recuperada, y pusimos la placa al lado de la de Madres de Plaza de Mayo, y también es una decisión política mañana inaugurar la primera estación de la memoria, donde vamos a colocar las obras de arte memoria colectivo que nos ha donado González Perrín y que significa los retratos de 6 integrantes de nuestra comunidad que fueron víctimas de la dictadura. Así que desde ya los esperamos mañana a las 11 de la mañana en el campus de la universidad, le llamamos Aulas Rosas, al último complejo. Ahí en el hall, Roberto Simati, Perrín mismo, estuvieron 2 días pintando, porque lo han pintado de rojo, y vamos a colocar mañana esos retratos. Yo sé que la universidad, y en eso le doy la razón a los reclamos que siempre me ha hecho y me ha peleado mucho Eduardo Hidalgo. Yo pido perdón por tantos años de silencio, pero bueno, así se daban las cosas, no es fácil y hacemos lo que podemos, ¿verdad? Así que seguiremos trabajando y caminando juntos en esto. Gracias.
construcción colectiva de este proyecto, que lo hemos plasmado en las páginas de Angelario. Uno nunca puede sentirse del todo de la dimensión personal, ¿no?, y subjetiva de sus palabras, de su discurso. Por lo tanto, lo primero que voy a decir es que no puedo sumarme a esta mesa sino con alegría para celebrar el resultado de este esfuerzo conjunto, que se orienta de alguna manera, ¿no?, a restañar silencios, para jugar un poco con las palabras que utilizan en el prólogo Mario y Omar, a escuchar también la textura de esas cicatrices y a recuperar las palabras y las voces que la complicidad de civiles y militares se propuso alejar para siempre de espacios como este y como muchos otros. Con relación a eso mismo, quería empezar contándoles algo que no deja de ser una anécdota, pero que presenta un poco lo que sucedió cuando recién empezaba el año académico, digamos, apenas un par de meses después de que Diego empezara a trabajar en la secretaría, en medio de una de esas mañanas donde uno está muy relajado en el departamento de humanidades, nos cruzamos en el pasillo del 5º piso y él me contó lo que había pasado en la jornada esta de Poesía por la Memoria y me habló de este libro, de Angelario, que entonces era una idea, apenas una idea. Y entonces me acuerdo también que fue ese mismo día el que le conté otra idea, que también era apenas eso, ¿no?, una idea, y que veníamos conversando con Silvia, la directora de Cana, y con Leandro, el secretario académico desde el año anterior, y que teníamos muchas ganas de llevar adelante. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán qué hacen estas dos frutas acá, ¿no? A lo mejor algunos ya intuyen de qué se trata. Bueno, en esa jornada de Poesía por la Memoria, además de esos poemas de Mónica Morán, se leyeron también libros de un poemas de un libro que se llama Venganza de la Manzana, escrito por una alumna del Departamento de Humanidades, Alicia Partnoy. Yo voy a hacer un breve contrapunto y después sí voy a pasar a la parte más formal de este discurso, que en realidad es donde traigo la palabra de quien no está acá ahora, para leerles una nota, ¿no? Pero así como Mónica decía que comenzaba un tiempo de naranjas y Alicia respondía que ahora fermentan las manzanas restantes, y Mónica decía que chupando una naranja brillante soleada en una nube o en un andamio, ¿qué más da? Alicia respondía, es decir, esas manzanas vienen fermentando desde antes de que a mí me sacaran del cajón. Afortunadamente hoy esos dos proyectos ya no son apenas como esa mañana cuando nos encontramos, y como eso no puede ser sino motivo de alegría, yo quería finalizar esta intervención tan breve leyendo una carta que es una invitación formal remitida por el Departamento de Humanidades a la doctora Alicia Mabel Partnoy, y una respuesta muy informal, muy breve y muy conmovedora que Alicia nos mandó. Estas gestiones empezaron en abril, la nota está fechada en octubre, y dice: doctora Alicia Mabel Partnoy, de mi consideración, en el contexto general de búsqueda de verdad y justicia que se vive actualmente en nuestro país, el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, al que usted asistiera entre 1973 y 1976 como alumna regular del profesorado de Humanidades, especialidad Letras, número de libreta 14.815, hasta ser secuestrada por personal uniformado del Ejército Nacional Argentino el 12 de enero de 1977, luego trasladada a un centro clandestino de detención y posteriormente permanecer encarcelada como presa política hasta diciembre de 1979, cuando se exiliara a los Estados Unidos de América, desea contribuir al proceso de reparación simbólica y material de las nefastas consecuencias generadas por la dictadura cívico-militar que ocupó de manera ilegítima el gobierno de la República Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. E incluyen la ausencia de muchas voces que, como la suya, aún son necesarias en el ámbito de nuestra universidad. Por esa razón, como reconocimiento a su trayectoria académica profesional y a su activa participación en defensa de los derechos humanos, queremos invitarla formalmente a dictar en carácter de profesora invitada y huésped académica del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur un seminario de posgrado sobre el tema de su especialidad que considere pertinente durante el mes de agosto del año 2015. Esperamos y deseamos contar con su presencia en el marco de las actividades de posgrado que nuestro departamento desarrollará durante el año próximo. Saludos cordiales,
licenciada Silvia Álvarez, directora de CAN. Y la respuesta de Alicia es: acabo de leer la invitación en mi correo electrónico, con lágrimas en los ojos. Por supuesto que, como te había dicho, voy a ir. Y pienso que un seminario sobre textos testimoniales sería donde yo más podría aportar. Ando corriendo entre clases, pero te juro que querría postear la carta porque considero que, aunque no se concrete por cualquier motivo ajeno a mi voluntad, este es el momento de mi total regreso intelectual al país. Un abrazo. Yo quisiera agregar al largo listado de personas, de agrupaciones que hemos mencionado, que han trabajado para que este libro finalmente salga a la luz después de tantos años y de tantas luchas, comentar un poco sobre la historia inicial de estos poemas y en qué medida hay un conjunto de personas que hicieron que en casi 4 décadas esta voz de Mónica pueda seguir siendo escuchada y su escritura pueda seguir existiendo a pesar del poder arrasador que quiso llevársela a ella y también llevarse sus textos y las cosas que ella hacía. Ella tengo entendido que cuando se sintió perseguida, entregó algunos ejemplares de sus poemas a varios amigos y ellos cargaron con la responsabilidad de tener que guardarlos y cuidarlos contra todo lo que se venía. 2 de esos amigos fueron Coral Aguirre y Rafael Martín. Probablemente haya habido más amigos que tuvieron esa responsabilidad de guardar esos poemas. Y digo que tuvieron que luchar porque, por ejemplo, Coral y Dardo Aguirre fueron también secuestrados por fuerzas del ejército, sufrieron el allanamiento de su casa y en ese acto se llevaron uno de los poemarios de Mónica y hubo otro que pudieron conservar y pudieron salvar gracias a que a Coral le preguntaron quién es MM en relación a un texto que estaba puesto en su propia máquina de escribir, probablemente una transcripción que ella estaba haciendo, y ella dijo no sé, bueno, y ese fue uno de los caminos por los cuales algunos de los textos de Mónica se salvaron. Incluso hubieron amigos que también tuvieron miedo y los enterraron y esos textos fueron a la destrucción, porque como pasó con gran cantidad de los materiales, de las fotografías, de las imágenes, de las cosas que hacía la gente que estaba perseguida de esta manera, también estaban acusadas por este mismo poder y sufrieron la destrucción también. Entonces estos textos fueron verdaderos sobrevivientes. En el año 87, Coral Aguirre los encontró en Angelario en su casa, encontró esta serie de poemas, ella ya se había olvidado que los tenía, totalmente afectada por su propio secuestro, por el secuestro de Mónica, por todo lo que había pasado, los encontró justo en el momento en el que se estaban iniciando, se estaba abriendo la causa judicial acá en Bahía Blanca. Y en ese contexto tuvo la idea de dramatizarlos junto a otros compañeros del Teatro Alianza, al cual Mónica había pertenecido, y también Coral, y también Ana Castén, que era otra de las compañeras a la cual Coral Aguirre citó para poner en escena esos textos. Y esa fue una especie de primera publicación, o sea, un antecedente de lo que es este libro hoy. Una primera vez en la cual una voz los hacía públicos, ¿no? Y a partir de ahí la historia es larguísima, porque los compañeros de Mónica, y acá también tengo que sumar a Julio Tevez y otros, empezaron cada vez que había un acto del 24 de marzo, cada vez que fue necesario traer a la memoria la historia de Mónica como representación de los 30.000, como decían ahí, estaban esos tesoros que habían sido cobijados del poder más arrasador y más destructivo, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia previa a toda esta cadena de voluntades que más recientemente tuvo lugar, y que me parece que en esa cadena el hecho de que estén otros escritores, como por ejemplo Mario, que pertenece a otra generación, y que esté levantando la voz para decir estos poemas, también me parece muy interesante. También me parece sumamente significativo el hecho de que una universidad pública y docentes y egresados de esa universidad estén editando y colaborando para la edición de estos poemas. Esto
significa que los poemas ya no son un tesoro y una gran responsabilidad que tienen que guardar los allegados, porque son los únicos que están cobijando esto frente a un Estado que arrasa contra las vidas y las cosas de la gente, sino que ahora es posible que salgan a la luz con el respaldo del Estado desde otro lugar, y que la vida de Mónica y el trabajo de Mónica sea reivindicado no solo porque ella fue una víctima más del terrorismo de Estado, sino porque también fue una escritora. Y me parece también significativo el modo en el que Omar y Mario, en el texto introductorio, sitúan su trabajo en el marco de la literatura latinoamericana de los 70. Estamos recuperando para el patrimonio de esa literatura y también de la literatura bahiense un nombre más, el trabajo de una escritora más, que fue Mónica Morán, que además fue tanto... Que estamos viviendo, de los hechos que estamos puntualizando, de cómo felizmente nuestra sociedad está trabajando estos problemas, este problema de los delitos de lesa humanidad y del terrorismo de Estado que ella misma produjo. Lo estamos trabajando de otra manera, entonces las personas que fueron víctimas empezamos a recuperar sus biografías y empiezan a ingresar en la historia como artistas, como militantes, como docentes, como era ella, bueno, como todo lo que cada uno en su propia vida fue, y me parece que el Angelario forma parte de esto. Yo estoy muy agradecida de que me hayan invitado a participar, es una gran responsabilidad y un honor también, así que bueno, muchas gracias. Concluido este panel, los vamos a invitar a que aprovechen sus sillas para que no se queden parados y las llevan hasta acá y se sientan, porque ahora todo esto que se ha ido mencionando, todo este tema de la oralidad que tenían estas poesías, este tema, digo, de la oralidad que tuvo esta poesía, vamos a ser testigos de una parte, de un fragmento que han elegido hoy para traernos quienes estuvieron durante años siendo un poco los juglares de estos poemas de Mónica Morán. Por eso ahora invito a Ana Castein, a Graciela Bolo y a Daniel Pereira Canal, que sobre todo Ana Castein perteneció y Graciela Bolo también al grupo de Teatro Alianza, y ya más vale Graciela al grupo ya de Teatro Laboratorio, o sea, gente que ha estado trabajando siempre con Coral Aguirre, que era el grupo donde estaba Mónica Morán. Y bueno, ellos van a recrear esta poesía. Así que los dejo con ellos y les quiero anticipar que cuando ellos concluyan con su poemario, con esa recreación, en la sala 3 de este complejo se van a abrir las puertas y vamos a poder ir a brindar con los familiares, con los amigos, con los testigos, con la gente de Bahía que ha estado al final cobijando estos poemas todo este tiempo. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido, por compartir estos momentos tan importantes para la comunidad universitaria y bahiense. Y invito a las artistas, los dejo con ellos porque tienen todo arreglado tema musical y yo me voy para allá. Muchísimas gracias.
Mónica Morán le gustaba cantar el himno a la alegría. Mónica Morán nació en Bahía Blanca el 23 de mayo de 1949. Cursó sus estudios en el Colegio de María Auxiliadora. Chupando una naranja brillante, soleada, en un andamio o en una nube, ¿qué más da? En un trapecio estaba Ángel II mirando a los hombres. Los hombres ignoraban que Ángel II o Ángel 320.000 pudieran preocuparse por la salud y las penas de los hombres simplemente chupando una naranja colgados de una nube. Ángel II era un ángel que chupaba naranjas soleadas y escupía semillas mientras miraba a los hombres. Nada le gustaba tanto ni le importaba tanto como esas tardes de naranjas y naranjazos, porque también Ángel II tiraba naranjazos a los verdugos justamente en la nuca y los verdugos morían a naranjazos, porque también Ángel II, de tanto mirar a los hombres, comprendió que ya había terminado el tiempo de los ángeles y comenzaba un tiempo de naranjas. Un negro de esos negros, de esos ángeles negros, que nunca se visten de blanco. Un negro renegrido, un renegro, uno de esos días, un ángel rebelde y negro, un ángel rebelde y negro, armó la revolución y borraron las nubes blancas y el cielo se puso de luto. Y pintaron a la Virgen con vestido, unos negros de esos negros, unos ángeles de color, que dijeron basta Dios. Unos negros de esos negros, unos ángeles de color, que dijeron basta, que dijeron basta Dios. Era docente, poeta, actriz y titiritera. Cumplió 27 años. Empiezo a vivir, dijo. Su padre le regaló un retablo para que recorriera el país con sus títeres. Que el ángel había instalado un hospital en la puerta de su casa para asistir a las palomas que venían muy malheridas y arruinadas, quejosas, últimamente muy cansadas. Aquel ángel bordaba gasas y vendas y 40 litros de alcohol todos los días, porque entonces eran muchas las palomas que morían sin que él pudiera llorar o despedirlas. Mónica Morán entró a Teatro Alianza en diciembre de 1971. El 13 de junio de 1973-76 la secuestraron de la Sala La Ranchería en Rondó 220 por fuerzas de seguridad. El 24 de junio de 1976
supimos la noticia de su muerte en un supuesto enfrentamiento con fuerzas de seguridad. La Navidad del Ángel. La señora de la esquina compró un ángel de metal para Navidad, colocándolo en la puerta de su casa, colocándolo un letrero que decía «Bienvenidos» en color azul y azafrán. La señora de la esquina, esposa de un hombre de bien, invitó a sus amigos para enseñarle aquel ángel de metal que decía «Bienvenidos» en color azul y azafrán. Y dijo doña Yolanda, ¡ay, qué bonito! Y dijo don Gregorio, ¡qué genial! Y dijo el hijo del médico, ¿qué opina usted, general? El general clavó los ojos en el ángel de metal y dijo, es muy cristiano. Y además, el cartel de bienvenidos hizo chupa. Y fue a dar justo en la frente del general, que cayó muy herido y muy confuso, entre ayes y suspiros, entre azules y azafranes, y la inocente mirada de aquel ángel de metal que festejaba de esta manera la Navidad. Dicen que cantó Manuelita por última vez en algún rincón de su prisión. Ángel 2 era un ángel que chupaba naranjas oleadas y escupía semillas mientras miraba a los hombres. Nada le gustaba tanto ni le importaba tanto como esas tardes de naranjas y naranjazos. ¿Por qué también? Ángel 2 tiraba naranjazos a los verdugos justamente en la nuca y los verdugos morían a naranjazos. ¿Por qué también? Ángel 2 de tanto y tanto mirar a los hombres, comprendió que ya había terminado el tiempo de los ángeles y comenzaba un tiempo de naranjas.